Descubre tu propósito, encuentra la verdad, lo que anhela tu corazón para comenzar a vivir. Ha llegado el tiempo, siéntate como en casa. Somos tu familia, Comunidad Cristiana de México. Bienvenidos. Bueno, ¿cuál es el título de la enseñanza de este día? Ahí está. ¿Qué dice ahí? Ok. ¿Cuántos pueden declarar que la gracia de Dios los sostiene? Entonces significa que sabemos muy bien lo que es la gracia, ¿verdad? La gracia es algo que a veces para nuestro entendimiento es difícil poder procesar, es difícil poder definir, es difícil poder establecer como un marquito en donde digamos esto es gracia, porque para empezar la gracia no actúa de acuerdo a la justicia que nosotros consideramos. Y para esto quiero que imagines algo conmigo. Imagínate que tú te mueres, que llegas a las puertas del cielo, te reciben las puertas del cielo. ¿Quién te recibirá en las puertas del cielo? Pues dicen por ahí que San Pedro, ¿verdad? Vamos a ponerle que te recibe San Pedro. Ahí te recibe Pedro y te dice, pues, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Tú le dices, no, pues, ¿sabes qué? Pues, quiero entrar. Entonces te dice, ¿sabes qué? Esto funciona así. Tú me vas a ir diciendo las cosas que consideras hiciste bien en tu vida. Vas a ir sumando puntos y cuando tengas 100 puntos vas a poder entrar. Y entonces te diría, pues a ver, empiézale. ¿Qué le dirías tú para sumar puntos? ¿Mandé? Venía a la iglesia. Entonces imagínate que Blanquita le dice, no, pues yo casi nunca falté a la iglesia. Y entonces Pedro le contesta, muy bien, eso vale 3 puntos. 3 puntos. ¿Qué más le dirías? ¿Qué más se te ocurre? Ayudé a mis semejantes. Dije, wow, eso sí que es bueno. Son 4 puntos por eso. 4 puntos, pues apenas 7, necesito 100 para entrar. Por ahí los casados que a lo mejor dicen, no hombre, esta sí nadie me gana. Yo estuve casado con la misma mujer más de 50 años y nunca le fui infiel. Wow, son 3 puntos por eso. Entonces imagínate ya cuando después de soltar así como que el as bajo la manga y que le dicen solamente 3 puntos, dice, ¿3 puntos? Y entonces estaríamos ahí delante de Pedro a las puertas y exclamaríamos lo siguiente, pues definitivamente que si entro al cielo va a ser por la gracia de Dios. Y en ese momento entonces Pedro contestaría, efectivamente, tienes tus 100 puntotes, pásele, bienvenido. ¿Cuántos aquí merecemos el cielo? Así es la gracia. ¿Por qué tenemos acceso a tantas cosas? ¿Por qué tenemos acceso a tantas bendiciones? Porque Dios lo decidió. ¿Tenía necesidad de hacerlo? No. Y a veces es difícil que nosotros podamos entender cómo funciona esto, porque estamos en un mundo en donde las cosas funcionan diferente, en donde alguien que trabaja 8 horas diarias, 5 o 6 días a la semana, al final de la semana merece un salario, ¿verdad? ¿Cuántos aquí les pagaron esta semana? ¿A nadie? Uno. ¿Y cómo se siente cuando te dan tu sueldo después de haber trabajado por días? Lo disfrutas, ¿no? Y dices, pues claro, esto me lo gané.
Alguien que va a una competencia deportiva y compite contra otras personas y les gana, merece un premio. Es digno de que le entreguen un premio. Alguien que ha trabajado por muchos años dentro de una empresa y ha tenido logros y ha dado buenos resultados, es alguien que merece que se le reconozca. Pero, ¿tú te imaginas que te otorgaran un salario por estar en tu casa? ¿Por preocuparte nada más por lo que tú quieras? ¿Tú te imaginas que ganaras oro en unas olimpiadas por verlas sentado desde tu casa? No, ¿verdad? Y es justo ese escenario en donde la gracia de Dios actúa, es justo en ese tipo de escenarios en donde podemos entender cómo funciona, porque ninguno de nosotros somos merecedores de recibirla, sin embargo Dios nos la da, sin embargo Dios decide poner y entregarnos su gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a desmenuzar lo que es la gracia. Primero la definición. La definición, la palabra, me habla de un favor inmerecido, me habla de algo que estoy recibiendo sin que lo merezca, me habla de estar bajo la bendición de Dios sin yo hacer algo para ser digno de eso. Por definición, es la dádiva a alguien que no la merece. Darle algo a alguien que no lo merece, a alguien que no es digno. La gracia significa que Dios nos da sin ataduras. Porque ¿qué pasa cuando a veces, qué pasa por ejemplo cuando alguien te presta dinero? Te lo está regalando y eso implica el que de alguna manera tú tengas una atadura con esa persona, ¿verdad? Porque luego ya si pasa el tiempo y por algo te has atorado y no lo has podido pagar, de repente te lo encuentras y tratas así como de, híjole, ahí viene, no, es que no me siento cómodo, no me siento a gusto, ¿verdad? Mejor le doy la vuelta. Sin embargo, con Dios no es así. Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios te ha entregado hasta ahora, ha sido sin ataduras. Porque no me dejarán mentir, la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos recibido dádiva de parte de Dios y después nos hemos alejado. Hemos recibido algo de las manos del Señor y después nos hemos olvidado de Él. Sin embargo, Dios nos vuelve a dar, vuelve a mostrar su gracia, vuelve a ser generoso con nosotros, vuelve a ser bondadoso con nosotros. La gracia depende de quién es y de lo que Dios es, no de nosotros. Nosotros como hombres no podemos cambiar la definición de la gracia. Nosotros como hombres no podemos decidir quién sí y quién no merece gracia. Todo eso depende de Dios mismo y de quién es Él. Amén. Y un punto muy importante y donde quisiera profundizar un poquito más es que la gracia tampoco es una licencia para pecar. Yo he escuchado mucho en este tiempo que se levantan doctrinas, que se levantan iglesias, que se levantan personas que, lejos de edificar, andan viendo como que a ver aquí quién anda más mal para decir por qué y por qué yo tengo la razón. Y una de las cosas en donde nos tocó tener a alguien cerca que de repente veía sus publicaciones en Facebook y te empezaba a decir, te ponía ahí, no, pues lo que pasa es que la iglesia evangélica de este día es una iglesia que predica la doctrina de la gracia, pero la doctrina de la gracia implica entonces un libertinaje, y la doctrina de la gracia implica que cada quien pueda hacer lo que quiera sin consecuencias, y empezando así, ¿no? A hablar de este modo. Y ciertamente hay muchos lugares en donde sabemos que hay cosas que se han quizá distorsionado. Sin embargo, la base y el fundamento que se tiene en esta casa es claro, y es que vivimos en un tiempo de gracia, eso lo sabemos.
Sin embargo, eso no significa que la gracia sea una licencia para pecar. ¿Por qué? Porque la gracia más bien viene a traernos libertad para servir aún a pesar del pecado. Pero no nos está diciendo, ándale, ve y peca, no pasa nada. Ve y hazlo, de todas maneras luego vienes y te arrepientes y no pasa nada. No. Dice en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cuántos aquí han muerto al pecado? Híjole, pues al final yo creo que vamos a ver cómo le hacemos para que los que no, ahora sí ya. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Sí? No nos está hablando, no estamos nosotros diciendo que órale, qué padre, como ya estamos en la gracia, entonces ahora podemos hacer lo que quieran, sino que dice aquí, ¿vamos a persistir en el pecado? Nosotros que ya hemos muerto al pecado, nosotros que ya hemos sido rescatados de esa forma de vivir, nosotros que hemos sacado de todos los errores, hemos sido sacados de todos los errores en los que estábamos, ¿vamos a regresar a lo mismo? ¿A cuántos les dan ganas de regresar a su vida pasada antes de conocer al Señor? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Y eso implica que nosotros entendamos bien que la gracia siempre nos ayuda para ir siendo perfeccionados, no para regresarnos sin problema. ¿Ok? Y dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Ahora, es muy importante entender que la ley, Cristo vino a perfeccionarla, ¿verdad? Cristo vino a enseñarnos la forma perfecta de cumplir con la ley. Y si tú recuerdas, hay un pasaje en donde le están preguntando a Jesús, pues, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Lo recuerdas? Y Jesús lo que contesta es, bueno, pues todos los mandamientos, toda la ley se resumen en dos, que es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y el segundo que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa forma enmarcó absolutamente toda la ley de una forma con gracia. Porque nosotros no podemos estar corrompiendo la ley si estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. No podemos estar corrompiendo la ley si estamos amando a nuestro prójimo, igual que como nos amamos a nosotros. ¿Sí? Y por lo tanto, en este caso no significa que ahora la ley haya quedado obsoleta, no significa que la ley ahora ya no sea útil, sino que la ley vino a hacer algo muy importante, que es lo que vemos ahora ahí en la pantalla, como dice, la ley confrontó a la humanidad tanto con la seriedad del pecado, ¿sí? Porque Dios al final por eso entregó la ley, para que pudiéramos entender la gravedad de lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos llevaba a hacer, pero también nos llevó, dice, pero también nos confrontó con la profundidad de la gracia de Dios. La ley nos ayuda a que nosotros podamos entender la profundidad que tiene la gracia de Dios, la forma en la que aún con nuestros errores, aún con las consecuencias que deberíamos estar acarreando a causa de esos errores, el Señor siempre sigue extendiendo gracia para con nosotros. El Señor no nos condena, el Señor nos sigue dando oportunidades, nos sigue equipando. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos estar cerca de Él. Eso es gracia, no olvidarnos de la ley, no decir que la ley ahora ya no juega. La gracia es entender que gracias a que nos podemos dar cuenta por la ley lo mal que estamos, aún así el Señor decide venir a ayudarnos, decide venir a equiparnos. Ahora, ¿qué más tiene la gracia? Bueno, la gracia, mientras nosotros tengamos nuestros ojos enfocados en lo que estamos haciendo para Dios, no habrá forma que podamos entrar en el principio de la gracia.
si tú le estás sirviendo, pero le estás sirviendo y al mismo tiempo estás pensando en, híjole, es que de verdad que yo creo que Dios ha de estar bien contento con la manera en la que sirvo, porque de verdad que cómo sirvo, de veras que cómo soy bueno haciendo eso. No, de veras que no sé qué sería de la iglesia si yo no estuviera ahí. Yo creo que ya lo hubieran cerrado, ¿no? Algunos por allá a lo mejor pudieran pensar. Y la realidad es que mientras nosotros nos enfocamos en eso, en lo que yo estoy dándole a Dios, nunca vamos a poder caminar bajo la gracia. Porque la gracia no es merecimiento, porque nuestros actos, nuestras obras no nos hacen ni más ni menos dignos de la gracia. Y estaremos viendo nuestras capacidades, estaremos viendo nuestros dones, estaremos viendo hasta dónde he llegado yo y no hasta dónde la gracia nos ha llevado, no hasta dónde Dios me ha levantado. La gracia excluye todo talento, excluye toda habilidad, excluye toda intención humana. A Dios no le importa, no le importó desde el principio, ¿sí? Y al final podemos nosotros decir que la gracia es el vehículo que Dios usa para garantizar que nosotros estemos obteniendo lo que no merecemos. Si queremos una definición práctica de lo que es la gracia, aquí la tenemos. La gracia es el vehículo que Dios usa para garantizar que tú y yo obtengamos lo que no merecemos. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora, ¿cuáles son los efectos de la gracia en mi vida? Porque ya vimos cómo es la gracia, ¿verdad? Ya vimos en qué consiste la gracia. Pero ¿cuáles son los efectos que deberíamos de estar nosotros viviendo? Porque todos dijimos aquí que vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Que la gracia nos sostiene. Por lo tanto, hay cosas que deberían estar sucediendo en nuestra vida. Lo primero, somos salvos por gracia, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han sido salvos? ¿Cuántos aquí recibieron al Señor Jesús en su corazón? Ok. Dice en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Sí? ¿Por qué hemos sido salvos? Por gracia. ¿Sí? Ni tú ni yo lo podríamos haber conseguido, de ninguna forma. De ningún modo tú y yo lo podríamos haber conseguido. Dice que hemos sido salvos por gracia y que es un regalo de Dios. ¿Habrá alguien que le pueda decir a Dios lo que tiene que hacer? ¿Habrá alguien que pueda influenciar las decisiones de Dios? ¿Estás de acuerdo en que Dios es soberano, que Dios es por sobre todas las cosas y que no hay quien se pueda comparar a Él? Bueno, nada más ten esto presente para que vayas asombrándote más mientras vayamos avanzando. Dios es el único que tiene el poder para perdonarnos. Dios es el único que tenía la capacidad y que tenía los recursos para poder ofrecer algo que nos pudiera limpiar del pecado que ya teníamos. Y ese es el primer beneficio que trae la gracia sobre nuestra vida. Para empezar, tú y yo no estaríamos en este lugar, tú y yo no tendríamos la libertad de venir y levantar nuestras manos y buscarle y escuchar su voz si no hubiera sido por su gracia. La gracia también nos permite acercarnos a Él. Hemos sido salvos y ahora podemos acercarnos a Dios. Dice en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Fíjate, qué tan bueno es Dios que no solamente nos limpia del pecado, no solamente nos da acceso a la salvación, sino que además Dios busca que tú y yo estemos cerca de Él. Desea que nosotros estemos buscándole, que estemos acercándonos, y no solamente que nos estemos acercando a un Dios al cual le tengamos miedo y
y al cual nos acerquemos así como que, híjole, pues espero que hoy lo agarre de buenas. Dios no es así, dice, acércate confiadamente. Dios no quiere que solamente te acerques, sino que te acerques con esa convicción en tu corazón que ahí está Él listo para darte respuesta, que ahí está Él listo para darte misericordia y gracia. Que te puedas acercar aún después de haber cometido un error y saber que ahí va a estar la misericordia y la gracia de Dios para levantarte, para que puedas aprender y caminar otra vez. Aun cuando Dios conoce todos los fallos que tenemos tú y yo, todos los errores que tú y yo tenemos, todas las áreas de debilidad en donde le hemos dicho, es que no puedo cambiar, Señor, es que pues yo ya le dije al Señor que cuando quiera me lo quite, pero pues no quiere. Como que estoy siendo de bendición para los que están a mi alrededor. Dios está tratando con ellos. Y la realidad es que cuando nosotros estamos acercándonos a Él y estamos hallando esa misericordia y estamos hallando esa gracia, nuestra vida tiene que empezar a ser transformada. Y vamos a profundizar en eso al final. ¿Sí? El hombre fue creado con un propósito entre algunos otros, pero el propósito más importante fue el estar en comunión con Él. Cuando Dios empieza con la creación, cuando empieza a crear todo, dice que hace el día y la noche, hace la tierra, hace las aguas, empieza a crear plantas, empieza a hacer animales y crea al hombre, y con el hombre es con el único que se manifiesta una relación cercana, una comunicación, una interacción. Con el hombre es con quien se manifiesta que desde el principio el propósito por el cual el Señor lo había creado era también para deleitarse con Él. Y eso es lo que Dios quiere también contigo. Por eso extendió su gracia. En Génesis 2:17 vemos ese pasaje, porque la gracia, déjame decirte que desde el principio se ha manifestado. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto es lo que le dijo Dios al hombre. Y todos sabemos lo que pasó después. De ese único del que no podían comer, comieron. Pero desde el primer momento en el que el hombre comete pecado, desde el primer momento en el que el hombre se corrompe, podemos ver la gracia de Dios actuando. Podemos ver el deseo de Dios de darnos las herramientas para que volvamos a su corazón, para que volvamos a estar cerca de Él. Si tú has leído el pasaje de Génesis, dice que Adán y Eva, comen del fruto prohibido. En cuanto comen, dice que pues ellos se dan cuenta de su desnudez, les da vergüenza, ¿sí? Porque ahora tenían el conocimiento de las cosas. Y se les ocurre una idea maravillosa, la mejor idea del mundo, que fue esconderse de Dios en el paraíso que Dios mismo había creado. Imagínatelos. Ay, ahora estamos desnudos y sentimos vergüenza. Obviamente no fue así el diálogo, ¿verdad? Y ahora van y se esconden, a esconderse de Dios. ¿Cómo se van a esconder de Dios? Pero desde ahí, ¿tú crees que Dios, desde el momento en el que pasó, Dios sabía lo que había pasado? Todavía Dios dice la palabra que les empieza a buscar, que les dice, pues, Adán dice que pues oímos tu voz y tuvimos miedo. Por supuesto que vinieron las consecuencias de lo que el Señor les había dicho, pero hay gente que dice, que la muerte de la que habla ahí es una muerte espiritual, una separación de Dios. Sin embargo, vemos cómo eso, pues en el momento en el que ellos comieron, seguían escuchando la voz de Dios, podían seguir teniendo esa comunicación y esa cercanía con Dios. Y no solamente eso, sino que al final Dios provee, porque dice que Dios les hace las pieles para que se cubran y se las da.
de acuerdo a lo que Dios les había dicho, yo creo que a nadie le sorprendería si en ese momento en el que Adán y Eva cometen ese error, Dios decide acabar con ellos y empezar de nuevo. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, desde ese momento empieza la manifestación de la gracia de Dios para poder regresar a esa su creación, de vuelta a su corazón, de vuelta a su propósito. Desde el principio mismo, Dios ha respondido al pecado de la humanidad con bien, con gracia, desde siempre. Y desde entonces la gracia no ha dejado de manifestarse, nunca. Tú puedes leer los pasajes de la Biblia desde el inicio hasta el fin y puedes ver cómo la gracia de Dios siempre se manifiesta, de una o de otra forma. Ahora, ¿qué otra cualidad tiene la gracia? La gracia es abundante y es para todos. Dice en Romanos 5:15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Aun cuando hicieron lo único que el Señor les había pedido, aun cuando Dios les había dado de sobra para todo, porque dice que Dios les había dicho, y todos los árboles frutales les servirán de alimento, los animales les servirán de alimento. Dios, como Dios siendo espíritu, ¿se beneficiaba de que los árboles producieran fruto? ¿Se beneficiaba de que los animales fueran alimento? De ninguna forma. Lo hizo por nosotros, lo hizo por el hombre. Y aún dándole toda esa abundancia al hombre, aún dándole toda la facilidad, el hombre comete el error del único requisito que le habían pedido, y aún así dice que la gracia de Dios fue mucho más grande que eso. Fue mucho más grande que la transgresión de Adán. Y dice, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Y fíjate cómo lo hace como si fuera una comparación o como si estuviera diciendo lo contrario a lo primero de lo que habla, porque dice, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿sí? Después da a entender de alguna manera que por el don que vino por la gracia a través de Jesucristo y que es abundante para todos, ahora podemos volver a vivir. Estamos viendo que la gracia se manifiesta desde el Génesis y este versículo lo estamos leyendo en Romanos, después de que nuestro Señor Jesús había partido. Todo el tiempo la gracia del Señor ha estado en tu vida. Todo el tiempo la gracia del Señor te ha estado sosteniendo. Sin embargo, a veces o no entendemos bien de lo que se trata o se nos olvida qué es lo que se manifiesta en mi vida cuando me está sosteniendo la gracia del Señor. Dios no nos dejó abandonados después de que Adán y Eva la regaron. Estuvo teniendo siempre iniciativa, de tal manera que envía a su Hijo Jesús y a través de Él nos concede la gracia. ¿Quién le dijo a Dios que mandara a Jesús? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le sugirió? Oye Dios, pues yo creo que pues deberías hacer algo porque pues sí les hace falta. ¿Estás de acuerdo que la iniciativa la tuvo Dios? Que la decisión fue plenamente de Él. ¿Por qué? Por su amor. Dios anhela que tú y yo dejemos el pecado y nos volvamos a Él. El pecado que sea. Eso primero que se te vino a la mente y que dijiste, sí, ahí la estoy regando. Eso. Dios anhela que lo dejes. Dios anhela que vuelvas a Él. Y no solamente lo anhela, sino que te está dando todas las herramientas, te está dando todos los recursos para que lo puedas hacer. Otra cosa que nos da la gracia es que somos justificados. Somos justificados por gracia. Dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado. ¿Cuántos?
y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Sí? Dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos destituidos de poder disfrutarle, todos estamos destituidos de poder sentirle cerca, de poder escuchar su voz, de poder tener una respuesta cuando levantamos nuestra oración. Sin embargo, provee de un sacrificio perfecto por su gracia para que tú y yo podamos entonces ser restaurados en eso, podamos ser justificados, podamos ser redimidos. ¿Qué es la redención? Pues bueno, ¿cuántos aquí se han equivocado alguna vez? ¿Cuántas de esas equivocaciones te han marcado de por vida? Porque nuestro caminar en los años que tengas de vivir, yo veo aquí puros de 25 para abajo, de tus 25 para abajo que has vivido, has cometido errores. Y seguro que por lo menos uno de ellos ha venido como a etiquetarte. Y te ha convertido en el mentiroso, te ha convertido en el infiel, te ha convertido en el injusto, te ha convertido en el pues, ¿qué más? En el depresivo, te ha convertido en el tacaño, te ha convertido en el alcohólico, te ha convertido en el mujeriego. Porque los errores nos marcan, los errores nos etiquetan. Y qué difícil es, una vez que un error te ha marcado, continuar adelante con eso. Porque pareciera que vas por todos lados y a todos lados a donde llegas, pareciera que la gente lee esa etiqueta en tu frente y comienzan a tratarte nuevamente de esa misma forma. ¿Sí o soy el único al que le ha pasado? Es muy complicado. Sin embargo, aún de eso, que es consecuencia de nuestros mismos errores, la gracia se ocupa, porque hay redención, porque hay justificación. Y la justificación no es más que, imagínate que agarras esta botella, le quitas esta etiqueta y le pones otra que diga agua mineral. Dios nos toma a nosotros y nos quita esas etiquetas de mentiroso, nos quita esas etiquetas de injustos, nos quita esas etiquetas de infiel, de mal amigo, de lo que sea que hayan dicho de ti, o lo que sea que tú mismo hayas creído de ti, para ahora llamarte generoso, fiel, bondadoso, buen amigo, alguien libre de vicios, alguien alegre. Eso es lo que el Señor hace a través de su gracia con nosotros. Pero qué difícil es quitarse esas etiquetas. Qué difícil es quitarse el peso del pasado, el peso de los errores del pasado de nuestra mente. Qué difícil es caminar. Pero al final tú y yo no tenemos que hacer algo sobrenatural para que esas cosas sean quitadas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es por su gracia, volvemos a lo mismo. Porque Dios decidió verte así como estás o así como estabas y cambiarte todo lo que había sobre ti. Dice aquí, cuando se trata de tu etiqueta, sea actual o del pasado, Dios es lento para juzgar y más que dispuesto para entregar. Yo estoy seguro que en este lugar hay personas que siguen cargando con el peso del pasado. Hay personas que siguen teniendo las mismas etiquetas de hace años sobre su vida. Y si tú estás aquí en este día, déjame decirte que el Señor está extendiendo su gracia sobre tu vida y que su gracia es más que suficiente para que tú puedas obtener los recursos y que eso cambie en ti. Amén. Y el último punto que tocaré sobre la gracia
Sí. ¿Qué dice ahí? Ahora, ¿por qué puse esto hasta el final? Bueno, porque todo lo que hemos visto hasta ahorita es un camino, haz de cuenta, es todos los beneficios que la gracia trae, es todo lo que la gracia nos ofrece, es todo lo que Dios ha extendido, lo que Dios ha decidido darnos. Pero si al final no está ocurriendo esto en nuestra vida, no puedo decir que la gracia me sostiene. No puedo decir que la gracia me estoy viviendo bajo la plenitud de la gracia. Porque si hay algo por lo cual el Señor ha extendido su gracia en nuestra vida, es que podamos ser transformados y perfeccionados para poder estar en comunión con Él y cumpliendo el propósito que Dios ha entregado para nuestra vida. Dice en Tito 2, 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad, ¿qué? Su gracia, la cual trae salvación, que ya lo vimos, pero dice que también la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Cada vez que tú tienes una tentación frente a ti, o sea, diario, cada vez que tú tienes una tentación frente a ti y que dices, chin, no pude, híjole, ya caí. No se trata de que tú no puedas, porque tú no puedes, y Dios lo sabe. Por eso extendió su gracia. Cada vez que tú te das cuenta que sigues estancado en las mismas actitudes desde hace meses, desde hace años, esas actitudes que no solamente te están haciendo daño a ti, sino con las que estás lastimando a otra gente, esas actitudes con las que estás destruyendo lo que Dios te entregó, y que le dices, Dios, es que no puedo, es que así soy, es que así me hizo Dios. ¿Qué le voy a hacer yo si así me hizo Dios? Yo siempre he sido así. En realidad no está pasando eso, sino que no estás tomando la gracia de Dios. Le estás diciendo a Dios, yo sé que tú vas a proveer de todo lo necesario para que yo pueda cambiar, pero no lo quiero. Yo sé que tú tienes el poder para poder transformar mi vida, y yo sé que en tu gracia me das todo lo que necesito para poder encontrar la sabiduría, para poder cambiar mi vida, pero no lo quiero. Y al final, si no llegamos a este punto, todo lo demás no lo vamos a estar disfrutando tampoco, porque lo vamos a estar destruyendo si no estoy siendo perfeccionado, si no estoy siendo transformado. La gracia debe ser aquello que nos esté transformando todos los días, y que todos los días nos esté ayudando, nos esté sosteniendo, pero a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Yo no puedo decir, la gracia de Dios me sostiene solamente porque las cosas últimamente me han salido bien, pero las he hecho a mi manera y de la manera en la que no le gusta a Dios. Porque si la gracia me sostiene, lo primero que voy a estar haciendo es agradando al Señor todos los días. Nos da la valentía para rechazar las cosas malas. Tú dices, es que es muy difícil, es que no puedo. Pues claro que no puedes, por eso nos dio su gracia. Dice 1 Corintios 5, 9 y 10. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Esto quién lo dice? Pablo. El apóstol Pablo escribe esto. Dice, porque perseguía la iglesia de Dios. Ese era el error, esa era la etiqueta que él tenía. Pero dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tensión que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Quiero que veas, porque a veces nosotros decimos, es que es bien difícil que yo cambie, es que mi carácter siempre ha sido así. Pero aquí vemos cómo Pablo está reconociendo que todo lo que él es en ese momento es por la gracia de Dios, y vemos una transformación increíble en él. Porque Pablo era alguien que dentro del sistema religioso de aquel tiempo tenía autoridad, porque en algunos pasajes de la Biblia nos habla de que él daba voto sobre si se mataba o no a ciertas personas seguidores del cristianismo que eran considerados herejes por seguir a Cristo. Él daba voto de si sí o si no se les daba muerte. Tenía autoridad. Era alguien importante, era alguien de peso ahí. Él estaba tan seguro de que sus argumentos eran los correctos, que por eso perseguía a los cristianos considerando que ellos estaban mal para darles muerte, convencido de que lo que estaba haciendo era la voluntad del Señor. Y de repente vemos a ese mismo Pablo, a ese mismo hombre, dispuesto a sufrir por la iglesia, dispuesto a sufrir porque la gente pudiera escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje que Jesús había traído. No fue un Pablo que se encontró con Jesús y que le dijo, híjole, ¿sabes qué? Que sí me gustaría cumplir ese propósito en mi vida, pero es que ¿sabes qué? Mi carácter es muy gacho. Se me hace que no voy a poder. No. Y si tú lees en tu casa, si estás anotando, puedes leer en 2 de Corintios 11 del 22 al 33 y te vas a dar con eso una probadita de lo que Pablo sufrió estando sirviendo en el ministerio. Y te vas a dar cuenta que lo que él estuvo dispuesto a padecer, lo que él estuvo dispuesto a sufrir, no cualquiera lo haría. Y después, de tal manera impactó la gracia en la vida de Pablo, que se convierte en alguien que le enseña a otros, se convierte en un conducto para que esa misma gracia llegue a otra gente. Dice 2 de Timoteo 2:1: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. ¿Por qué le dice esfuérzate y por qué no le dice confía en que la gracia te sostiene? ¿Por qué no le dijo camina bajo la gracia? Le dice esfuérzate en la gracia. Pablo sabía que Dios ha dispuesto todo, que por su gracia podemos ser transformados, pero que requiere de nuestra parte el estar siendo constantes en eso, que requiere de nuestra parte el estarle buscando, el estarnos llenando de esa gracia, el estar convencidos de que hay un propósito para nuestra vida y que a causa de ese propósito nuestra vida tiene que ser transformada. La transformación de Pablo no fue sencilla. Nada más con decirte que comenzó con una caída de Pablo. Comenzó quedándose ciego un rato del encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Comenzó con años de preparación hasta el momento en el que pudo comenzar su ministerio. No fue fácil, porque la gracia no es listo, ahí están los efectos de la gracia en tu vida. La gracia se toma cada día, se esfuerza uno en ella, se crece en ella. Hubo disciplina en la transformación de Pablo. Dice en 2 de Corintios 12:9: Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y ahora esto, Pablo lo está diciendo una vez que su ministerio ya comenzó. Una vez que Pablo ya había sido transformado radicalmente, él seguía buscando. Porque no se trata de cuánto has cambiado hasta ahorita. No se trata de tratar de convencerte y tratar de convencer a los demás de decir, pues bueno, antes era peor. Confórmense con algo.
Porque hasta este momento Pablo había tenido un cambio radical y sin embargo en este momento nos está hablando de que le dice al Señor, o sea, híjole Señor, pues es que las revelaciones que me estás entregando tú ahorita, la manera en la que me estás hablando y la manera en la que estoy yo enseñando también a las iglesias, no quiero que eso me enaltezca, no quiero que eso haga que yo me enorgullezca. Y por eso es que dice que tenía un aguijón en su carne y que Dios mismo le decía, le estás batallando con eso, pero te basta mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tenemos a un Pablo que hasta ese momento había hecho cosas que podríamos nosotros decir wow, y que seguía buscando el ser perfeccionado. ¿Con qué nos hemos conformado nosotros? Y a veces decimos, pues toda mi vida de cristiano, 26 años de cristiano, desde que me acuerdo, yo iba a la iglesia con los niños a las clases y de verdad que pues, ¿qué más puedo crecer? ¿Qué más puedo aprender? Pero es precisamente el punto en el que puedes darte cuenta si la gracia está en tu vida. La gracia no solamente es suficiente. La gracia no va a ser lo justo para lo que necesitas. La gracia siempre es más que suficiente. No importa qué tan difícil se vea lo que tienes que cambiar, el área en la que tienes que ser transformada. La gracia de Dios es más que suficiente. Y si no ha sucedido ese cambio hasta ahora, no es por nadie más. Ahora pregúntate, ¿sigue siendo transformado? ¿Estás abrazando o menospreciando la disciplina? Todavía le preguntas, Señor, pero a mí ¿por qué me pasa esto si tan bueno que soy yo? ¿O nos hemos estancado en algún área? Nos hemos conformado. Decimos, sí, su gracia me sostiene, pero hemos dejado de disfrutarla. Hemos dejado de ver los efectos de la gracia en nuestra vida. La disciplina constantemente, siempre va a ser una muestra, una expresión de la gracia de Dios. ¿Nos estamos dejando disciplinar? ¿O tenemos áreas en las que estamos estancados desde hace mucho y seguimos esperando a que el Señor lo haga? Está claro que si hay áreas que no han sido transformadas en nuestra vida es porque nosotros no hemos dejado que el poder de la gracia actúe. Porque Dios ha dispuesto todo lo que tú necesitas y aún más. Ahora yo te pregunto, ¿quieres ser transformado? ¿Quieres seguir siendo pulido? ¿Seguir siendo perfeccionado? No se trata de lo que has cambiado hasta ahorita. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Cómo comenzó la transformación de Pablo? En el suelo, reconociendo su error, reconociendo quién era él y quién era a quien estaba persiguiendo, transformando su corazón a un corazón ahora dócil, a un corazón que seguía instrucciones, un corazón que iba a ser obediente, que iba a soportar, que se iba a esforzar. Ese es el corazón que Dios está esperando que haya en nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar. Si tú así lo sientes, no lo hagas porque se paran todos. Pero si de verdad tú buscas una transformación para tu vida y estás dispuesto a reconocer la condición en la que te encuentras, al final Dios lo sabe. Al final Dios te conoce.
No hagamos como Adán y Eva de intentar ocultarnos delante de Él en el lugar que Él mismo ha creado, en el lugar que Él conoce a la perfección. Dios conoce tu corazón, pero Él no te va a obligar a nada. No te va a forzar a nada, porque esa es su gracia. Pero si tú de verdad quieres ese cambio, yo te invito a que ahí en tu lugar cierres tus ojos. Yo sé que no hace falta que pienses cuáles son las áreas que tienes que reconocer delante de Dios, porque las tienes claras. Así que yo te invito a que comiences a hacer eso, que tú le empieces a decir: Señor, yo sé que la he regado en mi carácter, yo sé que no he querido dejar esto, yo sé que estoy mal en mi actitud que tengo para con mi familia, para con la gente, yo sé que estoy mal en la actitud que he tenido para con el servicio dentro de tu casa, yo sé que estoy mal en la manera en la que he tomado las cosas que tú me has entregado, que no he valorado, Señor, mi trabajo, que no he valorado mi familia. Que lo que sea que tú reconozcas que está en una posición en la que Dios no quiere que esté, que tú lo empieces a reconocer delante de Él y que le digas: Señor, aquí estoy, yo sé que soy nada delante de ti, yo sé, Señor, que no tengo razón. Y que levantes tu voz ahí en tu lugar, no importa si te escucha el que está a un lado, el que está adelante de ti, esto es entre Dios y tú. Dile: Señor, yo quiero caminar de verdad bajo tu gracia, Señor. Yo quiero estar siendo fortalecido por tu gracia, que el poder de tu gracia obre en mi vida, Señor. No quiero que pase un solo día, Señor, sin que yo esté siendo perfeccionado por ti. No quiero que pase un solo día, Padre, en el que yo me esté aferrando a mis pensamientos, a mis deseos, a mi carácter, a lo que yo creo que es lo correcto, Señor. Yo quiero que tú me transformes, Señor. Que todo lo que tú has dispuesto a través de tu gracia, Señor, para mi vida, lo pueda estar tomando, Señor. Que no solamente hable de una gracia que me trae bendición material o económica, sino de la gracia, Señor, que transforma mi vida. Y no solamente quedarme ahí, Señor, sino que aún estar siendo un conducto para que esa gracia, Señor, llegue a la gente que lo necesita, Padre. Sabemos que no podremos estar hablando de un Dios de gracia, de un Dios de amor, si no estamos siendo perfeccionados en eso. Y si tú has reconocido delante de la presencia del Señor esas áreas de debilidad, de error, yo te invito a que pases aquí al frente y te postres únicamente. Dice su palabra que Él desea que te acerques al trono de la gracia confiadamente, en donde encontrarás gracia, en donde encontrarás misericordia, la ayuda necesaria para el momento que tú estás viviendo. Si tú lo sientes, ven aquí al frente, póstrate, dile: Señor, transforma mi vida, Padre. Yo no quiero seguir más aferrado, Señor. No quiero seguir, Señor, creyendo que estoy haciendo lo correcto cuando sé que hay áreas que tú estás pidiendo de mí, Señor. Que hay áreas en las que no te he dejado entrar, Padre. Que hay áreas en las que he negado el acceso a tu gracia, en las que he rechazado tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, que empieza ahí a derramar tu corazón delante de Él y dice: transfórmame, Señor. Quiero ser así como ese Pablo, Señor. Yo quiero que tú me levantes. Yo quiero que el propósito que tú tienes para mi vida se cumpla, Señor. Yo quiero que el propósito para mi vida se cumpla, Padre. Haz lo que quieras hacer en mí, Señor. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Hoy declaramos tu gracia, Señor, sobre este lugar. Tu gracia descendiendo, Señor, impactando nuestra vida, Señor. Así como lo hiciste con Pablo, Señor, que lo tumbaste, Señor. Lo llevaste hasta el suelo, Señor, en donde pudo reconocer su condición, en donde pudo reconocerte a ti, Padre. Declaramos hoy, Señor, que sí, en este momento, Padre, tú nos muestras cada área, Señor, en la que hemos estado equivocados, Padre. Cada área en la que tu gracia, Señor, no ha podido entrar. En el nombre de Jesús, y empieza a derramar ahí tu corazón. Sigue diciéndole: Señor, yo te entrego mi vida, transfórmame. No quiero ser más igual, Señor. No quiero caminar de la misma forma. No quiero caminar con los mismos pensamientos, Padre. Haz lo que quieras hacer hoy aquí, Señor.
Haz lo que quieras hacer en este día, Señor. Oh, Señor. Tu Espíritu Santo aquí, Señor. Tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Declaramos tu gracia en este lugar, Señor. Declaramos tu gracia, Señor, sobre nuestra vida. Poder de tu gracia obrando, Señor, en nuestro corazón. Oh, Señor. Gracia triunfa sobre el